Eso es, estamos recordando, dice. Se está grabando. Te dejo todo para ti. Muy bien, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por participar en una reunión más de este comité que procuramos mantener activo a pesar todavía de las dificultades y que esperamos que ya cada vez más pronto pueda ser también en directo y hacer más cosas presenciales. Pero bueno, es una oportunidad también el hacerlo telemático para poder contar con gente que está en sitios muy diferentes. Así que bienvenidos a todo el mundo. Hoy tenemos una sesión muy interesante, una ruta del vino. Gracias, Ernesto, por las gestiones y muchísimas gracias a Cristina Solís por participar. Ella es la gerente de la ruta del vino de Rueda. Sitio estupendo, como se ve en la foto, unos viñedos extraordinarios, que no son de ahora, que en esa situación, supongo, pero de una zona maravillosa que todos conocemos. Está teniendo, y me alegro muchísimo de ello, muchísimo éxito. Y bueno, pues vamos a poder conocer un poquito más en detalle qué es lo que se está haciendo desde la perspectiva de enoturismo, qué están haciendo las bodegas, qué está haciendo la ruta, con quiénes contáis, qué tipo de cosas podéis hacer y darnos muchas ideas y muchas sugerencias y ponernos los dientes muy largos para que nos entren muchas ganas de ir a visitarlo cuanto antes. La verdad es que es una zona con sitios maravillosos, con bodegas tremendamente interesantes, con grandes vinos, con cuevas muy interesantes y cosas que hacer en las cuevas, incluso buenos sitios para comer también. En fin, de lo más apetecible y además con un montón de amigos. Con lo cual, yo no me quiero extender más. Ernesto ya nos ha contado cómo funciona esto y además lo sabemos por otras ocasiones. Excusar a nuestro presidente, que efectivamente, como decíamos antes, está con sus trabajos y sus catas, presidente de la EPEF. Y nada, pues escuchar a Cristina, que nos cuentes un poco resumidamente todo lo que es la ruta y lo que estáis haciendo, y luego estarán las preguntas. Sabes que aquí encuentras a un montón de periodistas interesados en el enoturismo y bueno, pues deseosos de saber qué es lo que está pasando en esa ruta a la que tenemos tanto cariño. Así que, Cristina, muchísimas gracias y adelante cuando quieras. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos, por dejarnos contaros un poquito de quiénes somos y qué hacemos. Gracias, por supuesto, a Ernesto y Rafael por esa explicación y ese anticipo que nos ha resumido perfectísimamente. O sea, yo voy a contar un poquito más, pero poquito más. No me voy a extender mucho porque yo tengo además dos invitados que he querido que os cuenten. Bueno, luego os lo vamos a ir contando un poco en la presentación, que he querido que os cuenten un poco en primera persona, porque nosotros como Ruta del Vino somos una asociación que lo que hacemos es trabajar por el desarrollo del destino enoturístico de la denominación de origen Rueda y como tal pues está formada por 150 miembros que son un poco los que dan alma y vida a este proyecto. Y dos de ellos pues hoy nos van a poder contar sus proyectos personales. Está por aquí Emilio Pita, de Bodegas Pita, y Fernando Rodríguez, de Cheesemonger, un quesero y un bodeguero. Nadie mejor que estos dos sectores para hablar de Rueda como ruta del vino y bueno, luego ellos nos contarán un poco con más detalle. Yo os voy a compartir una breve presentación porque me parece importante que podáis ver las imágenes. Le decía al inicio a Rafael y a Ernesto que me he ido al viñedo porque me hubiese encantado poder contaros desde allí qué es la ruta, pero bueno, me ha sido un poco difícil porque había bastante viento, no he querido arriesgar, así que lo vamos a hacer a través de imágenes, ¿vale? Nosotros como Ruta del Vino, bueno, aquí tenéis un poco la ubicación, estamos en Castilla y León, principalmente en la provincia de Valladolid, la zona sur de la provincia de Valladolid es norte, centro de España y tocamos un poco de la provincia de Segovia y un pequeño municipio de la provincia de Ávila, ¿vale? Estamos en 3 provincias. En total son 78 municipios. Y bueno, pues un poco con un ADN compartido común que es el vino, es un poco nuestro eje vertebrador. Como vino, no sé, imagino que todos habéis probado o al menos habéis oído hablar del verdejo, puede ser, es una variedad autóctona propia de aquí, pero bueno, que nos ha hecho viajar a todo el mundo y tenemos
una gran suerte de que haya un vino así que hable de nosotros, ¿no? Entonces, estamos, como decía antes, circunscritos a la denominación de origen, a todo el territorio de la denominación de origen. Por cierto, que hoy os acompaño con un vino, no creo que no lo podéis ver porque tapa la imagen, pero por supuesto he querido compartirlo con vosotros, aunque sea de manera virtual. Fue la primera denominación, la de Rueda, la primera que se creó en Castilla y León y de las primeras que se crearon en España en 1980. En el 2020 cumplió 40 años, muy mal año para cumplir, pero bueno, lo seguimos celebrando el aniversario y bueno, pues por lo menos lo hemos podido celebrar de aquella manera, ¿no? Estamos especializados en la elaboración de vinos blancos de calidad, con la uva verdejo como la uva autóctona y mayoritaria. Y bueno, en la actualidad la denominación cuenta con 70 bodegas, no es una denominación muy grande si la comparamos con otras zonas como pueden ser Ribera del Duero o Rioja. Está formada por 20.000 hectáreas y casi lo más importante para nosotros por 1.500 familias que viven del vino de alguna manera, viticultores, bodegueros, que dan un poco vida a esta denominación. El Rueda es el vino blanco más consumido de España y el segundo, si hablamos en términos generales, después de Rioja. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que es un vino que bueno, es nuestra mejor herramienta de marketing. Yo siempre digo que una botella de vino es lo que mejor habla de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando es tan conocida. Pero no es algo que se haya creado hace 2 días o ayer, porque aquí llevamos 10 siglos elaborando vino, más de 1000 años. Hay vestigios de bueno, la época del siglo XI, con los mozárabes, que fueron los que introdujeron aquí la uva verdejo, y desde entonces nunca se ha dejado de elaborar. Es verdad que la historia nos ha ido contando diferentes etapas de la vida del vino con mayor o menor desarrollo, pero aquí nunca se ha dejado de elaborar vino. Por supuesto, hablamos de la tradición, pero hablamos de la innovación. Es un recorrido muy amplio y una visión muy extensa la de Rueda, porque tenemos elementos muy claros de nuestro pasado y tenemos el concepto más innovador o más vanguardista de la elaboración del vino, que lo aportan nuestras bodegas, que hacen un grandísimo trabajo, ni más de más, ¿no? Desarrollo no turístico, pues podemos hablar de que cuando se viene a Rueda nunca se puede dejar de visitar el viñedo, principalmente porque lo vamos a encontrar en todo nuestro paisaje. Y el desarrollo de actividad enoturística se concentra en buena medida en el viñedo, en espacios naturales. Aquí tenéis, bueno, algunas imágenes. Viñedo en vaso, que es la imagen que tengo yo aquí detrás. Viñedo en espaldera, que se han reconvertido hace ya 30, 40 años. Y la gran mayoría del viñedo ya se trabaja en espaldera. Ya sabéis que es un poco bastante más cómodo y bastante más factible, ¿no? Y actividades, pues como digo, de todo tipo durante todo el año en el viñedo. Esta es una de las imágenes de la vendimia. Nosotros trabajamos vendimia manual, pero sobre todo, y algo muy curioso, es esto que veis, que es la vendimia mecanizada nocturna. Si venís aquí tenemos vendimia hacia finales de agosto. Bueno, cada año es un mundo porque se nos suele adelantar, atrasar, pero bueno, a finales de agosto es muy probable que ya estemos vendimiando. Y es todo un espectáculo que siempre recomendamos ver porque vamos a ver también las dos caras del vino, la parte tradicional con la vendimia manual, y vamos a ver que por la noche nuestros pueblos tienen muchísima vida, porque la gran mayoría del viñedo se vendimia por la noche en máquinas. Encontramos el viñedo lleno de ovnis, ¿no? de luces de un lado a otro, una cosa bastante singular. Y encontramos una vida tremenda en los bares, en las calles, de los viticultores, los bodegueros. Es un ambiente mágico el que se vive en Vendimia, el olor de los pueblos, el mosto cuando cae por las calles, ese olor tan, bueno, a mí la verdad que me emociona mucho porque es algo que he vivido desde pequeña y es un momento que estamos todos deseando que llegue para disfrutarlo, ¿no? Es muy recomendable las visitas en esta época del año. Como os decía, la parte de innovación, de vanguardia, es muy interesante en nuestra zona porque la uva blanca es una uva muy delicada, luego Emilio os podrá contar, y se ha hecho una apuesta muy importante por todo lo que es tecnología, investigación, ¿no? y bueno, todo lo que lleva al desarrollo y la elaboración del vino en el viñedo, en la bodega, desde muchos ámbitos o caras, como pueden ser los fudres conocidos, los huevos de hormigón, estos grandes depósitos de cerámica o los depósitos de hormigón de acero inoxidable. Si nos vamos a la otra cara del vino que os contaba antes, a esa parte histórica, también nos sorprende cuando venimos a Rueda encontrarnos con lo que llamamos vinos históricos, que son nuestros dorados, nuestros pálidos.
Son vinos que se han elaborado aquí toda la vida. De hecho, los vinos que se elaboraban hasta los años 40, 50, 60, que dieron paso a los vinos conocidos hoy en día. Estos vinos se les llevaba Isabel la Católica a las Américas, lo intercambiaba por productos de las Américas. Y ella tuvo mucho empeño en protegerlos a través de impuestos para asegurarse que tenía la cantidad que necesitaba para ese intercambio, esa comercialización, ¿no? Desde entonces hasta ahora siempre se han elaborado, nunca se han dejado de elaborar. Es cierto que hemos tenido un periodo en el que casi se han perdido, pero por suerte, bueno, pues hay bodegas que han seguido manteniéndolo casi por tradición y hoy en día, pues bueno, se ha vuelto a incluir en el pliego de la denominación de origen, les vuelve a reconocer. Y podemos decir que alguna bodega está obteniendo grandísimos premios y reconocimientos por estos vinos porque a nivel internacional son muy valorados, ¿no? Son vinos totalmente diferentes a los que conocemos los más jóvenes, belgas más jóvenes, pero también tienen sobre todo su interés en cuanto a que nos hablan de nuestra historia, de quiénes somos. Y algo que nos hace viajar al pasado y además que también llama mucho la atención al visitante son las bodegas subterráneas. Esto que veis es un ejemplo de las cientos y cientos de bodegas subterráneas que tenemos bajo nuestros pies. Es algo bastante singular y sobre todo que pasa muy desapercibido porque si paseáis por cualquiera de nuestros municipios, esto no se ve, claro, está debajo de nuestras casas. Lo normal en una zona vinícola, esto es muy común en España, es que las bodegas estén en los barrios de bodegas que se llaman, que eran los polígonos industriales, ¿no?, de ahora. En nuestro caso, la singularidad es que están debajo de nuestras casas. El bodeguero siempre ha convivido con la bodega bajo sus pies. Y esto era porque, bueno, el vino formaba parte de la cultura y la vida habitual y como tal se trabajaba constantemente, ¿no? Tenemos pueblos, es muy difícil saber cuántas bodegas hay. De hecho, uno de los empeños que tenemos en la ruta es intentar hacer un inventariado, algo bastante complejo porque que nos abran la puerta de sus casas todos los vecinos es difícil. Pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, de Nava del Rey, que han hecho un inventariado donde han determinado que hay casi 500 bodegas subterráneas. Medina del Campo, que hay más de 200, Matapozuelos, Rueda, bueno, como veis, bastante riqueza bajo tierra. En este caso concreto es una bodega de Rueda que ha unido diferentes bodegas hasta llegar a los 5 kilómetros bajo tierra, a más de 20 metros de profundidad. Algo, como veis aquí en las imágenes, pues bodegas totalmente distintas. Esto es arquitectura popular, con lo cual cada uno construía como buenamente podía y sabía, con la ayuda de vecinos y familiares, y bueno, todas con su encanto y su diferenciación, ¿no? Y algo que es un atractivo muy interesante para el enoturista porque es algo único. Siempre nos pasa cuando vienen turistas, sobre todo de Estados Unidos, que nos preguntan que cómo decoramos las bodegas así, que cómo hacemos esto, ¿no? Pensando que es algo que se hace a propósito para recibir al turista. Y nada más lejos de la realidad. El objetivo que tenía era mantener temperatura y humedad constante todo el año para la crianza del vino, ¿no? Y más cosas, no solamente vino, que luego os lo van a contar. Además de bodegas subterráneas y bodegas vanguardia, tenemos otros espacios un poco más diferenciadores o singulares, como puede ser este monasterio que veis arriba, es nuestra pequeña Toscana del arquitecto Rafael Moneo, que ha recuperado para elaborar sus vinos tintos, o la casona del siglo XVII que veis un poquito más abajo de François Lurton, que ha recuperado también para elaborar sus blancos bajo tierra. Él entendió con claridad cuando llegó a España que esto era algo que había que mantener, esta tradición de trabajar bajo tierra, y sus vinos de calidad les elabora bajo tierra, igual que lo hacían nuestros abuelos, de manera similar, ¿no? Pero no solamente somos vino, somos mucho más que vino y todo de alguna manera enlazado. Hablamos siempre con mucho orgullo de nuestro patrimonio. Tenemos más de 45 monumentos BIC reconocidos y bueno, cuidados y de alguna manera protegidos. 3 municipios que son conjunto histórico-artístico y un patrimonio nacional. Bueno, este es el monasterio de Santa Clara, patrimonio nacional de Tordesillas, o el castillo de la Mota, que yo creo que más o menos todos habéis oído si no habéis visitado, ¿no? Que es un poco nuestro estandarte. Y además de eso, la naturaleza, por supuesto, siempre importante, más en tiempos de COVID, que hemos notado un incremento tremendo de visitantes a entornos naturales. Esta foto es el Duero, nuestro gran padre Duero, uno de los ríos vinícolas por excelencia.
Y en el caso de Rueda recorre unos 90 kilómetros, pasando por Castronuño, que es la única reserva natural de la provincia de Valladolid. Aquí tenéis, bueno, una imagen bastante interesante, ¿no?, de ese espacio. En naturaleza también hablamos siempre de los avistamientos de aves, porque es un elemento también diferenciador para nosotros. Tenemos seis espacios CEPA y LI, que son espacios protegidos para el avistamiento de aves, sobre todo aves migratorias, aves rapaces. Esto para el amante de los pájaros es algo, bueno, único, ¿no? Hay momentos del año en los que se pueden ver avutardas, el ave más grande del mundo, y que además es algo bastante curioso entre viñedos. Es una maravilla, son fotos preciosas del recuerdo. Y la primera ruta ecuestre unida al mundo del vino, que creamos hace unos años, uniendo Medina del Campo, La Seca y Rueda, y que nos permite, pues, recorrer unos 42 kilómetros en un paisaje principalmente protagonizado por viñedo, parando visitando bodegas, haciendo catas, picnics en el viñedo. Bueno, pues una forma un poco también diferente de hacer enoturismo, ¿no? Una forma muy natural y muy especial. Y además de eso, por supuesto, siempre muy orgullosos de nuestra gastronomía en todos los sentidos, desde la gastronomía más innovadora y vanguardista de nuestras estrellas Michelin, nuestras guías Resol, como es la botica de Matapozuelos, a los fogones tradicionales. ¿Quién no ha comido un lechazo a las brasas de Sarmiento o las chuletillas de lechazo, así como lo veis ahora en los pinchos? Y por supuestísimo, y voy a dejar además, bueno, el lechazo asado en horno de leña. Es que quien venga a Rueda no pruebe un lechazo no se va de aquí. Le retenemos en la autovía y no se puede ir. Y terminamos con nuestros queseros, que es una parte muy importante para nosotros como territorio y como tierra, porque habla de nuestro pasado, en el que la oveja ha tenido siempre mucho protagonismo, y habla de nuestro presente y nuestro futuro, porque tenemos grandes historias queseras que están revolucionando un poco este mundo, este ámbito, que nos están llevando a toda España, igual que, como os decía, la botella de vino que habla bien de nosotros, pues nuestros quesos también hablan magníficamente de nosotros. Y por eso yo hoy he querido invitar a Fernando, que no sé si está por aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a ver si puede ser. Fernando. Sí, aquí estoy. ¿Verdad? Vale. Fernando, que es un apasionado del queso, es un afinador quesero, es un término que no es muy habitual aquí en España, es algo más conocido en Francia, y que ha venido y nos ha puesto a todos patas arriba aquí en la ruta del vino. Está con unas ideas totalmente innovadoras y un concepto quesero muy chulo y muy divertido. Y yo quiero que les cuente un poco cómo es su visión del mundo del queso en la ruta del vino, el maridaje que hace con los vinos, y él, bueno, también es un apasionado de los vinos y es una muy buena carta de presentación. Así que yo te voy a dejar que hables tú, Fernando, y que les cuentes. Pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a los organizadores por invitarnos y por dejarnos hablar un poco de nuestras grandes pasiones, ¿no? Cuando estás trabajando y encima trabajas en algo que te gusta y disfrutas con tu trabajo, tienes una suerte enorme, y gracias a Dios yo me encuentro haciendo lo que me gusta en el sitio que más me gusta del mundo, ¿no? Como ha dicho Cristina, soy afinador de quesos. Eso es un concepto, efectivamente, que en el resto de Europa es el concepto más habitual. El ganadero es un pequeño productor de queso, tiene su obrador, y lo que no hace es madurarlo. Viene el afinador, le coge el queso y el queso es el que lo madura. Entonces, yo a lo que me dedico es a eso. Yo recorro el mundo comprando distintas referencias de queso recién hechas, y las afino, ¿vale? Las maduro hasta llevarlas a lo que yo considero que es el punto de maduración óptima. Yo llevo en el sector del queso, este año hago ya los 22 años en el mundo del queso, y en muchas catas que he dado por ahí siempre he dicho que la única denominación de origen a nivel mundial
que tiene un vino para cada tipo de queso es la denominación de origen Rueda, ¿vale? Desde el punto de vista técnico siempre decimos que los mejores vinos para maridar los quesos son los vinos blancos, ¿vale? Porque ese punto de acidez que pueden tener te abren las papilas gustativas y te van a exagerar cualquier tipo de sabor que tú metas a continuación. A mí hasta hace unos años me quedaba una asignatura pendiente, la denominación, que eran los quesos azules, no sabía muy bien con qué madurarlos, hasta que volví al origen, hasta que volví a los vinos soleados, los vinos añejos, los vinos dorados de Rueda, que son los vinos perfectos para los quesos azules. Y volviendo más a la tradición, mi suegro es de un pueblo de la zona de aquí de Rueda, y él siempre me contaba que en estas bodegas tradicionales, como veis detrás de mí, esta es mi bodega donde afino los quesos, una bodega subterránea del siglo XVIII. En esas bodegas siempre había un pequeño espacio, una pequeña sacristía, donde el dueño de la bodega tenía, aparte del vino que él bebía en su casa en ocasiones especiales, siempre tenía algún arca con un poco de queso. Y realmente es que las bodegas subterráneas cumplen a la perfección algunos de los parámetros para la maduración del queso, que es una temperatura y una humedad constante a lo largo del año. Quizá la asignatura pendiente sea la renovación del aire, pero bueno, pues con eso sabemos jugar. Entonces, pues bueno, yo me volví ahí un poco loco y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y aquí estamos en Serrada, ya os digo, en esta bodega tradicional del siglo XVIII, trabajando sobre tabla de madera con 17 tipos de queso distintos. Trabajo en 2 cañones. Uno de los cañones le dedico en exclusiva al queso castellano, queso de oveja de pasta prensada, tradicional, pero en el otro cañón pues tengo desde quesos tipo grana, Gouda, tipo Comté, quesos servilletas de Valencia, quesos azules, distintas referencias, pero que la bodega les imprime pues una personalidad propia, ¿no? Yo siempre digo que cuando bajo un queso a la bodega me enfrento con un potro por domar. Entonces tienes que conseguir llevarle a tu terreno, y eso lo haces pues con los volteos, colocando el queso en diferentes zonas de la bodega a diferente altura, ¿no? Los quesos azules pues tienes que buscar las zonas con la máxima humedad. Cuando un queso te entra joven tienes que buscar la zona con máxima ventilación, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en esto pues empezamos hace 2 años. Ahora vamos a abrir la segunda bodega en la localidad de Rueda. Hasta ahora tenía 2 cañones, de Rueda, de Serrada. Hasta ahora tenía 2 cañones. Ahora, yo creo que en el mes de mayo vamos a poner en funcionamiento la segunda bodega con otros 3 cañones nuevos. Y esta bodega es una bodega que me apasiona más todavía porque la tenemos datada en el siglo XVII. ¿Vale? Y esa está totalmente en el centro, recorre el centro neurálgico de Serrada. Aparte de nosotros, pues bueno, ya hay gente que le está gustando este tema del afinado en bodega, y hemos desarrollado la Asociación para el Fomento del Queso de Bodega en Valladolid. Ya somos 3 miembros en esta asociación, todos estamos en la zona de la ruta del vino de Rueda, y pues para que nos podáis conocer un poco y la singularidad de nuestros quesos, el día 29 de mayo vamos a celebrar en Serrada la primera macrocata de quesos de bodega de Valladolid. Queremos superar las 1000 personas en una cata en Serrada. Y se celebra también el concurso, la segunda edición del concurso del mejor cheesemonger de España. Que diréis, ¿qué es eso? ¿No? Pues un cheesemonger se supone que es una persona que tiene una serie de conocimientos a la hora de vender un queso. Nosotros decimos que un queso de este que nos podemos encontrar en los supermercados muchas veces se despacha, se vende por sí solo. Cuando estás vendiendo un queso de 30 a 35 euros el kilo, tienes que conocer cómo se elaboran los quesos, tienes que saber incluso de ganadería.
Entonces, esta es la segunda edición en la cual buscamos al mejor cheesemonger de España. Hace 2 años se tuvo que celebrar de manera online, y este año, en esta segunda edición, lo vamos a hacer de manera presencial aquí en Serrada, y os invito a que acudáis ese día a la localidad de Serrada por la macrocata y por el concurso, porque la verdad es que vais a conocer a unos grandísimos profesionales que muchas veces no sabemos que los tenemos en este país, pero hay gente con un conocimiento del mundo del queso brutal, que tiene una pasión casi tan grande como la que tengo yo por el mundo del queso y por la zona de Rueda. Muy bien. Bueno, pues imagino que luego si queréis ampliar un poco, Fernando os podrá contar. Y yo voy a dar paso a la segunda persona que bueno, hemos querido que nos cuente un poco la ruta desde el interior, que es Emilio Pita, es un enólogo viajero. Se fue de su casa para conocer, comprender y ampliar un poco la visión del mundo del vino durante unos años, y volvió a elaborar sus vinos, que era un poco su sueño. Ahora nos cuentas, Emilio. Y bueno, que te has conseguido labrar un hueco muy especial en la DO Rueda y en el mundo del vino en España, con un recorrido de pico pala, muchos años y mucho esfuerzo, ¿no? Y tienes una amplitud tremenda de vinos, así que cuéntanos un poco. Bueno, pues yo me presento. Muchas gracias a todos por habernos invitado a presentaros el proyecto y promocionar nuestra tierra, ¿no? Nuestra querida tierra, que es una zona muy peculiar y muy desconocida muchas veces para los más cercanos, por ejemplo, para gente que vive en Madrid, y que, bueno, y que es un territorio bastante extenso y tiene muchas singularidades. Bueno, yo me llamo Emilio Pita, soy parte de la familia Pita, propietarios de la bodega Pita, evidentemente. Y bueno, pues soy uno de los fundadores de la bodega con mis tíos y mis familiares, que decidimos empezar con este proyecto. Yo provengo de una familia asentada aquí en la zona de Rueda, en un pueblo que se llama Rubí de Bracamonte. Y bueno, pues es una familia de agricultores y viticultores de la región, y llevamos generaciones viviendo del campo en esta zona. Rubí de Bracamonte se encuentra en el sur de la denominación de origen. Nosotros estamos ya en la raya, en el límite con la provincia de Ávila, y estamos en la carretera de Peñaranda de Bracamonte, que es la carretera que une dos ciudades, ahora mismo pueblos, con una importancia histórica enorme, como es Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres. Ambos pueblos muy ligados a la vida de Isabel la Católica, ya que Madrigal de las Altas Torres es el pueblo natal de Isabel la Católica, y Medina del Campo es el lugar donde falleció, donde murió y hizo su testamento. Entonces, bueno, estamos en un sitio muy particular, ¿vale? Un sitio que tenemos unos 11 kilómetros tanto hacia Medina del Campo como hacia Madrigal de las Altas Torres. Estamos justo en el medio de los dos pueblos, en una carretera muy bien comunicada, o sea que se puede venir a visitar estos dos pueblos fácilmente y disfrutar de esta zona. Como os he comentado, nosotros somos una familia que vivimos aquí desde generaciones, vivimos del campo, vivimos en esta zona, que es una zona muy particular de la denominación de origen. Ya es, digamos, casi el final de esta denominación de origen, y es un terroir muy particular. Es un terreno muy particular hablando de vinos, porque trabajamos sobre suelos arenosos, pedregosos, con una altitud de unos 780 metros. Y además de eso, pues nos enclavamos en una de las zonas cepa que hemos comentado antes, o sea, una zona de protección especial para aves. Estamos en la zona cepa de Tierra de Campiñas. Es una zona cepa de las más importantes de Castilla y León. Creo que es la más extensa, o sea, me he estado informando bien, porque me parecía un poco exagerado decir que era la más extensa en Castilla y León. Ya sabéis que es la región de España más extensa, pero sí es así, es la zona cepa más extensa.
Y aquí contamos principalmente con aves rapaces, aves esteparias, pero una de las más importantes y la que, digamos, la que impresiona más cuando se ve es la butarda, que de hecho es nuestra imagen para la bodega. La bodega nuestra imagen es una butarda porque es una de las aves que podemos ver aquí. Es impresionante verlas volar en los viñedos. La característica principal del ave que decíamos antes, de este tipo de aves, es que es el ave más pesada que es capaz de volar. O sea, puede llegar a pesar hasta 20 kilos. O sea, es una bestialidad de ave que es capaz de volar. Entonces es algo que está en peligro de extinción y que son pocos los lugares donde se pueden avistar ahora mismo. Nosotros en este pueblo lo que hacíamos, como os he comentado antes, pues era vivir del campo. Mi familia eran viticultores y agricultores, porque aquí se alterna mucho entre los viticultores, el campo, la agricultura normal y la viña. Y nosotros lo que hacíamos era producir uva. Pero también producíamos un vino de garaje. O sea, hacíamos un vino de garaje en casa con una parcela de viñedo de uva tinta, que era evidentemente la uva tinta pues en la zona de Rueda no tenía un mercado fácil y nosotros esa uva pues lo que hacíamos era coger la familia y elaborábamos nuestro vino en casa. En el garaje de mis abuelos, en la casa vieja de mis abuelos. Y bueno, en ese momento es donde surge mi vocación por elaborar vinos. Yo en aquel entonces era un estudiante de biología y bioquímica en la Facultad de Navarra y bueno, pues el vino lo vi como el nexo perfecto entre lo que era mi vida nueva y mi vida de búsqueda de cosas nuevas, que era la vida de científico, por así decirlo, y la vida que había tenido mi familia en toda su existencia, que era la vida en el campo, ¿no? Entonces, el elaborar vinos para mí fue encontrar la razón de ser, ¿no? En ese momento decidí estudiar enología, me fui a formar como enólogo a Burdeos, allí hice mi licenciatura en enología, tuve la suerte de trabajar con uno de los grandes elaboradores de vinos blancos de Burdeos, que era Denis de Bourdieu. Con él trabajé en Graves, también trabajé con él en Barsac, la zona de Barsac, en Château d'Oisiden. Y bueno, con eso empezó un poco mi andadura allí en Francia. Después pasé a trabajar con el grupo LVMH, o sea, con Louis Vuitton Moet Hennessy, y con ellos fue cuando empecé a ver un poco distintas zonas del mundo para producir vino. Entonces, con este grupo francés trabajé en California, en Newton. Luego estuve trabajando con ellos en Clody Bay y cuando volví a Toro, a Numantia, fue cuando mi familia me dijo, bueno, Emilio, ¿por qué no dejas de dar vueltas por ahí? Te pones al frente del viñedo y nos ponemos a elaborar vino. Tenemos viña, tú los conocimientos y te pones a elaborar vino. Entonces, bueno, en ese momento, hombre, yo había estado trabajando con un grupo importante y estaba haciendo cosas muy interesantes. Yo a mi familia les puse una condición y dije, yo es que no quiero hacer vino de cualquier forma. O sea, mi idea es trabajar como un viñerón independiente, o sea, trabajar como un chateau francés. Nosotros producir nuestra propia uva y a partir de ahí luchar por nuestro terroir y sacar lo máximo de nuestro terroir y elaborar vinos distintos solamente por el lugar donde vienen y un poco esa filosofía. Entonces, bueno, me aceptaron el órdago y así empezamos. Entonces, en 2011 comenzamos con la elaboración de vino. Empezamos haciendo un estudio, que es una de las cosas que nosotros, lo primero que hacemos en nuestras visitas de la bodega es subir al viñedo, porque para nosotros es
fundamental, es importantísimo, que al final es de donde sacamos la diferenciación con el resto de bodegas. Y bueno, pues lo que nosotros realizamos al principio fue un estudio exhaustivo del terreno. Tuve 3 años haciendo una parcelación fina de nuestra finca y a partir de ahí fue cuando ideamos y construimos la bodega para poder elaborar cada lote, cada parcela por separado en nuestra bodega. Un poco siguiendo pues eso, la filosofía y la forma de trabajar del pequeño chateau francés, del pequeño viñerón que conoce muy bien su tierra, conoce muy bien sus parcelas, sabe cuándo tiene que vendimiar algo, sabe cuándo lo tiene que fermentar, sabe cómo dirigirlo y trabajar. Entonces, bueno, nosotros empezamos con esa filosofía y en 2013 construimos nuestra bodega. En 2013 construimos la bodega, la que estamos actualmente, bueno, ahora mismo está en la sala de catas, no dista mucho de cualquier otra sala de catas, pero bueno, nosotros hicimos una bodega buscando pues eso, esa diferenciación y buscando sobre todo el colocar nuestros lotes de uva en depósitos distintos y fermentarlos por separado. Entonces, bueno, eso fue un poco el cuando construimos la bodega en 2013, la estrenamos con nuestra primera vendimia, una vendimia un poco complicadilla, la del 2013, no sé si os acordaréis, que fue una vendimia que llovió muchísimo justo antes de vendimias y nos tocó pues sufrir mucho a los que nos dedicamos a hacer vino para sacar adelante el trabajo con unas condiciones pues complicadas y que bueno, al final, después de tiempo, pues lo único que sabes es que de estas cosas se aprende mucho y es al final lo que nos lleva al trabajo, ¿no? Sufrir para aprender. Es así, la viña sufre para dar el fruto, nosotros sufrimos para aprender. Entonces, bueno, es un poco lo que hay. En 2013, como os comento, pues empezamos a elaborar aquí en la bodega, después de todo ese trabajo de campo, y nosotros comenzamos a certificarnos como viñedo ecológico. En 2015 ya conseguimos la certificación de viñedo ecológico. Nosotros todos los vinos que elaboramos son vinos ecológicos y bueno, pues lo vimos al final, era como la transformación, era una evolución natural de nuestra filosofía. O sea, la transformación ecológica era una evolución natural porque nosotros buscábamos una vinificación muy tradicional, una vinificación con mucho respeto al terruño y al final eso se encuentra trabajando de forma ecológica. Para nosotros realmente tampoco fue una transformación muy complicada porque ya elaborábamos siguiendo un poco esas pautas. En 2015 conseguimos esa certificación y bueno, pues poquito a poco hemos ido abriendo terreno, hemos ido presentando nuestros vinos, hemos ido elaborando de nuestra manera. Nosotros, como os digo, para nosotros es muy importante el viñedo, entonces esa parcelación que hicimos de la viña nos ayuda a sacar lo máximo de nuestro terruño y además de eso nos ayuda a hacer una selección natural de nuestras propias levaduras, además de bueno, alternar nuestras fermentaciones, son fermentaciones mixtas, que yo llamo, son fermentaciones en las que empezamos fermentaciones a través de fermentaciones espontáneas, dejamos que la flora se desarrolle, luego también utilizamos levadura seleccionada por nosotros mismos, porque bueno, como os he comentado al principio, yo soy licenciado en biología y bioquímica y en Pamplona dejé buenos amigos que luego se han dedicado a la selección de levaduras propias en explotaciones vitivinícolas. Entonces, bueno, eso es un poco las características de nuestro trabajo. Mucha seriedad a la hora de trabajar con lo puro, la pureza de nuestra zona y nuestro terruño y bueno, pues siendo fieles al lugar donde venimos. Nosotros elaboramos
Principalmente verdejo joven, porque es lo que la zona y porque es lo que el mercado demanda. Pero nosotros, además de eso, la singularidad que tenemos es que elaboramos también vinos tintos, vinos rosados y, bueno, y un fermentado. Entonces, bueno, os voy a enseñar para que tengáis un poco la imagen de nuestro vino. Este sería nuestro vino joven. El ave que veis en la etiqueta es una butarda. Se ve un poquito mal por la cámara, pero bueno, es una butarda. Y bueno, este sería nuestro vino joven. Pero además elaboramos, además de un verdejo que elaboramos fermentado en acero inoxidable y con una crianza sobre lías de 4 meses, elaboramos también un Sauvignon Blanc. Es algo que introduje yo en la parcela de la familia porque, bueno, yo había trabajado mucho con Sauvignon Blanc en Nueva Zelanda y sobre todo también en Burdeos y quise introducirlo dentro de las variedades que trabajábamos en la propiedad familiar. Otra de las cositas que hacemos así curiosas es un rosado de garnacha, ¿vale? de prensa directa, que con este rosado, curiosamente, este año hemos conseguido una medalla de oro en Bruselas y hemos sido el vino rosado más puntuado de Castilla y León. Para nosotros ha sido una sorpresa porque, sin desmerecer a nuestros compañeros de la denominación de origen Cigales, pues hemos estado por delante y era algo increíble para un vino de rueda, ¿no? Situarse en esa posición con ellos. Y luego, pues, otra curiosidad, bueno, hacemos un vino que hacemos fermentado en barrica, vendimia manual, selección manual. Lo que hacemos es después dejamos reposar las uvas durante una noche y al día siguiente hacemos un prensado directo de esas uvas, tal, y entonces un poco nuestro vino top de la bodega, que es el vino más particular y con que están más representados. Y luego, como curiosidad, pues el tinto que hacíamos en casa, en el garaje de los abuelos, y ese lo seguimos haciendo y bueno, también hemos conseguido buenos resultados en algunos concursos, como por ejemplo ha sido en el Mundus Vini de este año, conseguimos una medalla de oro para un vino tinto de Orrueda, que es algo muy curioso y la gente no lo sabe. Estamos hablando de un tempranillo, crianza, 12 meses de barrica, un vino que hacemos con una elaboración muy delicada porque no hacemos nada de remontados, es todo a través de pillage y con esa pequeña extracción que realizamos en la fermentación, hacemos vinos muy delicados, muy distintos de lo que estamos habituados a tomar por aquí, en la zona de Ribera, zona de Toro, que son vinos con mayor estructura. Nosotros hemos querido dar un paso a un lado y buscar un estilo distinto para vinos tintos en zona de blancos, ¿no? Y que bueno, que llama muchísimo la atención y sorprende mucho cuando la gente primero ve que es un vino tinto de rueda y segundo que lo prueba y dice, coño, bien bueno este vino. Entonces, bueno, es un poco lo que nos diferencia como bodega. Nosotros lo que queremos, porque nosotros cuando nos instalamos aquí, pues al final es defender un poco nuestra tierra, defender un poco el pueblo de nuestros antepasados, el pueblo de nuestra familia y bueno, darlo a conocer en el mundo. Gracias al vino es la verdad que bastante placentero el poder llevar un trocito de tu tierra a cualquier lado del mundo y que se pueda disfrutar de ello en distintos países del mundo. Y bueno, pues es un poco lo que buscamos también con la ruta del vino de rueda, ¿no? Que al final la gente sea capaz de venir hasta aquí y ver realmente lo que existe en este lugar, que son zonas que hay proyectos muy interesantes, que hay proyectos
gente dinámica, que dentro de que somos zonas de pueblos pequeñitos y que nos cuesta mucho mantener la población en estos pueblos, pues dentro de eso sigue habiendo gente con nuevas iniciativas y nuevas curiosidades que desarrollan proyectos interesantes para que la gente pueda venir a verlo, pueda disfrutar de nuestra tierra y pueda también ayudarnos a que esto siga con vida muchos años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Fantástico. Yo no sé si Cristina quieres añadir alguna otra cosa o yo simplemente daros las gracias y enhorabuena por lo de traernos 2 ejemplos además de la ruta, que por cierto son de esos ejemplos que da gusto ver. Gente joven haciendo cosas especiales, recuperando tradiciones familiares o manteniendo tradiciones familiares pero actualizadas con savia nueva, con ganas nuevas, lo cual es extraordinario. Y algo que, si me permitís, yo agradezco particularmente mucho, porque vengo hablando de ello desde hace muchos años, que son proyectos centrados en el valor y en la generación de valor. Proyectos de hacer cosas buenas, pero claro, para hacer cosas buenas y venderlas como cosas buenas, pues requieren un trabajo, requieren una especialización, requieren un cuidado. Pues oye, muchísimas gracias por darnos a conocer la ruta y estos ejemplos extraordinarios. Y yo creo que lo mejor, Ernesto, si te parece, es que abrimos para las preguntas. Y si me permitís, yo haría una que siempre se me queda y que me interesa muchísimo saberlo. Y yo creo que es algo que se me haya pasado, no lo has comentado. ¿Cómo comercializáis la ruta? Las rutas muchas veces lo que tienen es un montón de establecimientos, de bodegas, por supuesto, de distintos sistemas de elaboración, de hoteles, de restaurantes, por cierto, patrimonio artístico precioso, y además esa combinación de patrimonio, paisajes, negocios es fantástica. Pero ¿cómo lo comercializáis? ¿Hacéis paquetes? ¿Lo lleváis a algún sitio? ¿Es simplemente la muestra de todo lo que hay? ¿Hacéis combinados pues el combinado vino, queso y qué sé yo, y monasterios o algo de ese tipo? ¿Cómo Claro, se hace eso? esta es la parte más compleja y también más enriquecedora un poco del trabajo del día a día de la ruta, que es la promoción y la comercialización. Pues la verdad que es muy variada y tenemos un territorio que ofrece muchas posibilidades para públicos muy diferentes, entonces hay que diversificar mucho la comunicación. Tenemos una página web y prácticamente ya todas o gran parte de las empresas que hacen enoturismo tienen venta online en sus webs y nosotros la hemos incorporado también a la nuestra hace muy poquito. Experiencias únicas e individuales para que quien ya venga con un programa un poco en la cabeza pueda elegir ver una bodega, un castillo, comer de forma independiente. Tenemos paquetes por temáticas, por tipo de público, para público infantil, para enamorados del vino, para gente a la que le gusta la naturaleza, va un poco enfocado por gustos. Y luego tenemos mucho trabajo de comercialización en ferias, en foros de comercialización con agencias. O sea, hay mucho trabajo detrás en el día a día durante todo el año en el que nos movemos para encontrarnos con los profesionales, porque una de las cosas buenas que ve el profesional del turismo en la ruta es que tiene todo el territorio con un solo contacto, con un solo interlocutor. Es muy cómodo para ellos. Si una agencia tiene intención de venir o organizar una actividad en Rueda, solamente hablando conmigo, tiene un hotel, tiene un restaurante, tiene una bodega. Podemos armar a medida todas las necesidades que tiene en media tarde, ¿no? No tiene por qué conocer expresamente la zona. Entonces, bueno, es un trabajo complicado, pero que nos ocupa muchísimo tiempo la comercialización porque creemos que es muy importante, claro. Muy bien, pues. Bueno, pues ¿y dónde encontramos esa información? ¿Cómo se llama la web? Muy fácil, es www.rutadelvinoderueda.com. Creo que Rueda tiene un valor añadido, que es la proximidad. Y digo la proximidad desde el interior hasta el exterior. En el interior, los que hemos tenido la oportunidad de visitarla y conocerla desde hace ya tiempo, nos hemos dado cuenta, yo personalmente, de que es difícil entrar a cualquier tipo de comercio, a cualquier pueblo o pasear por una plaza sin tener la sensación que estás en el país del vino, en el sitio del vino, sin que sea invasivo.
que eso tiene otra cosa, porque vas a veces a algunos pueblos en Francia o en La Rioja o a proximidades de Burdeos y es una invasión de conocimiento. Creo que una del valor principal que tiene, aprovechando también que hay gente de otros países, es la proximidad a la capital de España. Es decir, estar tan cerca de Madrid. Hay algo que no habéis explicado, a lo mejor porque os da pudor, y conseguir las cosas como mínimo un 25% más barato que está en Madrid. O sea, comer en Rueda es más barato. El parador, por poner un ejemplo, los hoteles de 4 estrellas son como los de 2 o 3 estrellas en precio. Yo a ser pragmático. Y que es casi un pecado que el que le guste el vino, que no se pase por allí un fin de semana. Y después hay una parte muy importante para mí, que es que el vino, nos decía Emilio nos puede contar de vino, y a nosotros que somos periodistas de vino, los que llevan muchos años, nos lo han contado 20 veces, o 50 o 50.000. Sabemos que hay muchas formas de hacer vino, que hay ecológicos, biológicos, naturales, todo lo que tú quieras. Ahora, ver el apasionamiento con que lo cuentan es interesante. Y sobre todo también, no quería dejar, porque hay extranjeros o no residentes en España, que en Rueda no todos los 1.500 viticultores que hay son bodegas pequeñas y familiares. Esos son los que forman el alma, pero el músculo también hay grandes bodegas. Y las grandes bodegas no aportan solo industrialización, sino también mucho I+D, mucho desarrollo, mucho elemento competitivo para que las pequeñas también quieran demostrar sus diferencias. Pero el nexo de la experiencia, el hecho de poder juntar, como decía Rafael, la historia, ¿no? O sea, yo tengo muchos años y he estudiado 2 carreras y no había entendido cómo era, cómo se hizo, y lo digo porque hay mexicanos y peruanos escuchando, cómo se repartieron las conquistas portugueses y españoles, hasta que no he ido a Tordesillas y me lo han explicado viéndolo allí. No he entendido muy bien lo que era la repostería en Castilla hasta que no he ido a un torno de un monasterio y he visto todavía cómo se puede tomar un tal. He visto la implicación del vino hasta eso. He ido a tomar un pastel o una pasta y la pasta estaba hecha con verdejo. O sea, aparte de su harina y tal. O sea, la implicación, lo que es las raíces del vino que han ido saliendo hacia todos los lados, hasta entrar en la casa, pues como bodegas Pita o otras bodegas, en las que estás entrando en la familia. Puedes ver al padre, al abuelo, le puedes preguntar y además se respetan todos. Dicen, no, es que al niño le ha gustado hacer vino, pues bien. Es que al niño le ha gustado mecánica y hacer moto. Bueno, pues la moto está patrocinada por el del vino, ¿no? Al final siempre hay una relación conjunta. Y luego cómo la gente vive esa experiencia de una manera tremenda. Las preguntas, para no enrollarme, que aquí vamos a contar unas preguntas. Me pregunta, algo ha aclarado Emilio, pero que me gustaría saber la contestación oficial. ¿Solamente se hace vino blanco en Rueda? ¿Solo verdejos? No, ha cogido... Emilio, sí, cuenta tú, que tú sabes mejor de esto. Contraetiqueta, que ponga DO Rueda. Con contraetiqueta, por ejemplo, con contraetiqueta se pueden elaborar vinos blancos y tintos y rosados. O sea, se puede elaborar de todo. De hecho, mira, aquí os enseño un vino tinto con su contraetiqueta de Rueda. Ok. ¿Desde cuándo, Emilio? Pues esto es desde el 2008. 8. Anteriormente, la denominación de origen Rueda estaba duplicada, por así decirlo. Sí, con Castilla y León. Existía la denominación de origen Rueda con el mismo terreno que otra denominación de origen que era vinos de la tierra de Medina. Entonces se elaboraban los vinos de Rueda, con DO Rueda se elaboraban solo blancos y los vinos de la tierra de Medina se elaboraban tintos solamente. Entonces al final esa duplicidad se terminó con ella en 2008 y a partir de entonces se pueden elaborar vinos con variedades tintas, tintos y rosados desde entonces. Claro. Me preguntan también si la promoción que hablabas, Cristina, sobre la comercialización de la ruta del vino, va más allá de las fronteras de España. ¿Internacionalmente hacéis algo?
Claro, internacional es un reto tremendo porque el mundo es muy grande, los recursos son pequeños y es difícil, ¿no?, llegar al público internacional. Para esto es cierto que el vino nos ayuda muchísimo. Allá donde está la DEO y están las bodegas se hace una muy buena promoción del vino. Y luego nosotros también nos movemos con ferias internacionales en Berlín, en Francia, con la Junta de Castilla y León. Vamos con las 9 rutas del vino certificadas, somos la región con más rutas del vino y la Junta ya ha hecho una apuesta importante por todo lo que es el enoturismo y nos cede espacios y, bueno, de alguna manera nos ayuda también con financiación a llegar fuera. Pero es bastante complejo. Tenemos algún viaje de prensa internacional, que como sabéis, la prensa es fundamental para poder comunicar nuestro proyecto, pero es muy difícil. Centramos mucho el tiro en los países donde más vino se bebe, claro. Donde más vino, más de rueda se bebe, claro. Tengo una para Fernando. Fernando, antes he dicho que me he encontrado pastas de verdejo. ¿Afináis muchos quesos con vino? Pues la verdad es que sí. Yo tengo en concreto uno le afino con vino tinto, otro, porque yo aparte de afinar tengo varias queserías a nivel nacional, de las cuales intervengo también en la elaboración, me gusta meter la mano en la cuajada. Uno le afino la corteza con vino tinto, otro es una especie de cremoso, de queso cremoso, de torta, que la elaboro con vino verdejo. Y luego, como curiosidad, todos los años para la fiesta de Rueda, un queso azul le emborracho con un vermut de la zona. O sea que el vino también está presente en mis quesos. Yo he probado un San Marcelino el otro día en Lyon, en Francia, con una Sauvignon Blanc y me pareció un espectáculo, una torta crema, ¿no? Por eso te preguntaba. El queso en el territorio en el que estáis es fundamental, ¿no? Hay muchos tipos de queso, pero ¿hay mucha afición al queso o el queso es que te la dan con queso como en otras zonas de España? No, aquí la verdad es que, bueno, voy a tirar un poco piedra sobre nuestro propio tejado, ¿no? El sector del queso va como 20 o 25 años por detrás del sector del vino, ¿no? En cuanto a normalización, estandarización, promoción, cuidado de las elaboraciones. Entonces, hace 2 años nos hemos inventado una cosa que se llama la IGP queso castellano. Bueno, pues un queso de oveja de pasta prensada elaborado con leche cruda y con cuajo de cordero lechal en una meseta castellana. Hace 20 años pues hizo otra denominación de origen en el país y nosotros les intentamos copiar ahora, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que evidentemente es una zona con muchísima tradición quesera, con muchísima tradición de elaboración de queso y con gente muy despierta dentro del mundo del queso, ¿no? Con gente que está intentando salirse un poco de las elaboraciones tradicionales. Hay cosas curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hago yo, coger un queso castellano y afinarle en una bodega subterránea sobre tabla de madera, pues bueno, es llevar la tradición hasta el extremo, por decirlo de alguna manera. Y luego, sin embargo, pues hay gente que está haciendo coagulaciones lácticas con leche de oveja, otro tipo de afinados. O sea, estamos teniendo una revolución brutal en nuestra zona dentro del mundo del queso. Muy bien. Yo diría, Cristina, que las experiencias, no el concepto vino, sino las formas de vivirlo, es algo que tenéis vosotros y que es fundamental y tal. Sí que es verdad que, para concluir, la última pregunta era relacionada a si consideráis o podéis considerar la figura de expertos o embajadores de la ruta por el mundo, ¿no? Yo lo digo también porque nosotros dentro de la EPV somos 17 nacionalidades, de las 17, cada 12 aproximadamente se hacen en el país
donde reside el periodista, y otros son corresponsales que trabajan en nuestra asociación para medios extranjeros. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, si estas personas que pueden hablar en nombre de la DO pueden tener una posibilidad de acción junto con vosotros y para proponer cosas, ¿no? Estoy pensando, bueno, la pregunta viene parte de un mexicano que nos pregunta, vale, y si yo se lo digo a 20 amigos míos y intentamos hacer algo, ¿me ayudarán a organizar una ruta o un algo desde esta denominación o desde esta web? Desde luego, el concepto de embajadores es algo que nos hemos planteado desde el inicio y que nunca hemos acabado de aterrizar. Nos parece un poco complejo ponerlo en marcha, pero estamos encantadísimos y sobre todo de ayudaros bueno, si queréis venir a conocernos, ayudaros a desarrollar un fin de semana, un programa a medida que, bueno, pues un poco en función de vuestras necesidades y vuestros intereses. Más que encantados, de verdad, un verdadero placer. No sé si os he dejado mi correo, si no ahora lo pongo en el chat. Me podéis localizar a mí directamente y si nos dejas la presentación, haremos como todas las presentaciones, la colgaremos en la zona privada de nuestra web para que el resto de asociados puedan ver lo que hemos tratado. Y te pillo la palabra. Has dicho que si organizáis o si venís. Nosotros, antes ya lo decía Rafael, o sea, ahora estamos en Zoom porque estamos donde estamos, pero ya tenemos una lista importante, ya tenemos cerradas cosas en Cava, en Somontano y en Castilla también. Mira, por cierto, aunque no es de vinos, el Comité de Espirituosos, que nos va a hacer ver algunos destilados de licores que se hacen por Zamora y que andaremos por allí, pero que os apuntamos en la lista. Por favor, está grabado esto, ¿no? Aquí estamos todos grabados. De hecho, propondremos a la gente que pueda estar interesada que nos lo haga saber para trasladártelo también a ti y poder intentar programar una actividad en la que podamos participar directamente. Eso está hecho. Nosotros nos vamos a recibir con los brazos abiertos y ahí dejamos la invitación abierta para que la cojáis cuando queráis y cuando vuestras agendas os lo permitan. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, le doy paso a Rafael. Yo tenía además una pregunta, si puede ser, con respecto a las cosas. No, una pregunta y un comentario. No, es que estaba aprovechando para ver también la página web y, por cierto, felicidades. Es una página web francamente interesante, francamente apetecible y además efectivamente organizada por áreas temáticas que lo hacen muy, 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 muy apetecible. Y felicidades por el mapa, porque es una forma súper fácil de ir localizando todas las cosas que te interesan de actividades, de bodegas, de artesanía, que está francamente bien. No sabes lo que te lo agradezco, Rafael, porque llevamos un año trabajando en la nueva web, pues, que la lanzamos para Fitur. A mí me gusta mucho y creo que es súper práctica para poder visitar y además apetecible. No, y es que con respecto a lo que habéis dicho antes, el tema este de lo de la DO y los tintos en la DO Rueda me suena a tema conocido porque en su momento participé hace muchos años en el asunto. Una pregunta simplemente, Emilio, muy rapidito. ¿Las bodegas que hacen tinto DO Rueda pueden hacer también en la misma bodega tintos que no sean DO Rueda? Buena pregunta. Depende. Una simple curiosidad. Es que eso es un poco una lucha. Depende de lo que hacían anteriormente. Es decir, las bodegas que elaboraban vinos de la tierra de Castilla y León en la misma bodega que el vino blanco de Rueda, antes del 2008, es decir, antes de que se hiciera la integración de los tintos, pueden seguir elaborándolo. Vale. Pero los que venimos detrás no. O sea, que se respetaron los derechos adquiridos, vaya. Sí. Nosotros, por ejemplo, solo podemos elaborar tinto. Podemos elaborar tintos que no estén acogidos dentro de la DO Rueda, pero la uva debe de pertenecer al área geográfica de la DO Rueda. Vale, perfecto. Es que tenía esa duda porque sabes que además fue el motivo de las disputas anteriores. Sí, claro, fue un poco la creación del vino de la tierra de Castilla y León y de la... Eso me suena como si lo hubiera hecho. O sea, que me resulta familiar. Muy bien, pues Ernesto, si efectivamente no hay más preguntas,
Pues, hombre, yo creo que entre otras cosas, y aparte de encantados de conoceros y conocer los dos proyectos y conocer la ruta, que yo creo que son verdaderamente apasionantes, pues efectivamente se ha grabado que tenemos la ocasión, y hay que buscarla, de visitar la ruta, que parece de lo más interesante. Además está cerquita, sí, eso que ha dicho Ernesto, es una ventaja extraordinaria. Está más cerca de Madrid que Napa Valley de San Francisco. Y fácil de llegar, es extraordinario. Y además tiene una conjunción de cosas que lo has presentado maravillosamente bien y hacen sumamente interesante el viaje, más allá del propio vino, como es algo que también defendemos. Muy bien, pues si no hay más... Perdóname, Cristina. Sí, te decía que estamos a 1 hora de Madrid en AVE y prometemos recogeros que no tengáis que conducir, que podáis beber y comer tranquilamente, dormir la siesta en el autobús y todo facilidad. Fantástico. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Os emplazamos para próximas reuniones de este comité con proyectos muy interesantes que gracias a Dios tenemos en España cantidad de ellos. Y si hay algún proyecto interesante, Milena dice que sí, la estoy viendo, como por ejemplo sobre Brasil o sobre México, gracias a que tenemos también invitados de ambos países, también interesados en conocer, porque esta es una materia francamente interesante y yo creo que con un futuro, vamos, absolutamente extraordinario. Pues si no hay más, Ernesto, por tu parte, por la mía, lo cerramos y de nuevo agradeceros muchísimo a los asistentes por estar y a nuestros invitados por habernos contado vuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Y en Napa Valley no hay castillos. Así es. Bye, bye. Gracias, un abrazo grande a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao.